Debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Hoy, cuando el país se prepara para debatir y aprobar la reforma estructural al sistema de salud en medio de una profunda crisis, debemos preguntarnos si esta exclusión masiva y deliberada no constituye en sí misma un delito de lesa humanidad. Analicemos el sistema de salud a la luz del artículo 7 del Estatuto de Roma. Sin afirmar categóricamente una tipificación penal, este artículo propone una reflexión jurídica y ética sobre si las consecuencias del actual sistema de salud en Colombia pueden encajar en el marco de crímenes de lesa humanidad, según este artículo 7. El sistema de salud colombiano está basado en la intermediación financiera de unos entes privados. Ha tenido fuertes críticas por este diseño, especialmente porque se ha vulnerado el derecho a la salud. Este modelo ha permitido la captura de recursos públicos a través de la unidad de pago, la UPC, facilitando su manejo por entidades privadas, las EPS, entidades promotoras de salud. Bajo ese incentivo, se ha fomentado la negación de la atención médica y los tratamientos. Desde esta premisa, ¿puede este diseño y funcionamiento del sistema de salud colombiano creado en la Ley 100 de 1993 aproximarse con pruebas suficientes a la categoría de delito de lesa humanidad? La pregunta, provocadora pero jurídicamente seria, se fundamenta en tres hechos claves: la captura de los recursos públicos y la opacidad que se ha hecho con su uso, la magnitud de la mortalidad evitable atribuida a fallas del sistema de salud y la persistencia de barreras estructurales que han afectado durante 30 años a millones de personas y están documentadas por organismos oficiales durante todas estas décadas. Estos factores que han sostenido durante 30 años, pese a las reiteradas llamados de atención de órganos de control, se configura en un patrón cuya gravedad merece un análisis bajo el artículo 7 del Estatuto de Roma, crimen de lesa humanidad. Durante años se intentó instalar desde instancias jurídicas y doctrinarias como práctica administrativa la tesis sobre la cual la UPC, una vez girada a la EPS, adquiría naturaleza privada, análogo a una prima de seguro comercial. Bajo esta lectura, los recursos se podían mezclar con el patrimonio de las EPS y destinarse a inversiones ajenas al aseguramiento en salud, reduciendo, por supuesto, el control público y la transparencia de este manejo. Afortunadamente, la Corte Constitucional puso freno a esta interpretación y en la sentencia 262 del 2013 reiteró que los recursos públicos, la UPC, que reciben las EPS, son de naturaleza pública, tienen destinación específica a garantizar la prestación de servicios de salud y las EPS solo son administradoras y no propietarias. Esta línea ya se había perfilado en la jurisprudencia previa. En la sentencia C-1041 del 2007, cuando se estudia los límites a la integración vertical, el tribunal reconoce el carácter público de estos recursos y la obligación de las EPS y del Estado de controlar su uso para impedir abusos de posición dominante y garantizar la calidad de la atención. Vamos a ver el daño humano que también es cuantificable. El Observatorio Nacional de Salud estimó que entre 1979 y 2021, el 50% de las muertes ocurridas en Colombia se clasificaron como evitables por políticas públicas. De estas, el 39%, es decir, 1.6 millones de fallecimientos, se atribuyen a fallas del sistema de salud. Aquí están demoras, negaciones, deficiencias de la calidad. Y más grave, entre el 2010 y el 2019 se registraron 364.113 muertes evitables con una atención oportuna. Las regiones con menor infraestructura, como la Amazonía, el Pacífico, la Orinoquía, presentan las tasas más altas de mortalidad evitable
lo que demuestra que la falla de cobertura territorial agrava las brechas en salud. Sin contar las deudas heredadas por las EPS liquidadas que ni se pagaron ni se ajustaron a la inflación actual, que podrían superar los 100 billones de pesos, el sistema de salud muestra fallas estructurales muy graves. Ese rezago ha afectado por años el flujo de recursos a clínicas, hospitales, farmacias, y esto provoca desfinanciamiento, escasez y problemas de atención. Recientemente, el informe de la Contraloría General de julio del 2025 revela que de las 29 EPS activas, están adeudando 32.9 billones a la red prestadora, aquella que atiende a los pacientes. A pesar de que el gobierno ha girado más del 90% de los recursos a los gestores farmacéuticos, los desabastecimientos persisten y han generado una ola creciente de peticiones, quejas, reclamos, y hay un grave conflicto entre estas aseguradoras y el Estado. La Contraloría ha señalado el alcance de la crisis del aseguramiento en salud. Miren esto. El informe señala que 23 EPS activas no cumplen con los indicadores mínimos de solvencia exigidos por la norma internacional. Asimismo, se reporta la interposición de 1.6 millones de peticiones, quejas y reclamos en el último periodo evaluado, en el 2024, y ha incrementado un 23.2% respecto al año anterior. Y si vamos a hablar en el plano de la exigibilidad individual, la acción de tutela sigue siendo el termómetro del sistema que nos muestra la negación o la dilatación en el acceso que ha ocurrido durante todos estos 30 años. La Defensoría del Pueblo ha documentado de manera sistemática la persistencia de la vulneración masiva. En el 2016 se registraron aproximadamente 164.000 tutelas por acceso a servicios de salud. En el 2017 la cifra superó los 207.000 y para el 2022 se mantuvieron picos históricos superiores a los 80.000 acciones judiciales anuales, incluso para garantizar servicios que están incluidos dentro del plan de beneficios. En el 2023 el panorama fue más grave. Por supuesto, la crisis ha llegado al fondo. Se interpusieron 197.765 tutelas por salud, lo que representa un incremento del 26.44% frente al año anterior, consolidando la salud como el derecho, el segundo derecho más vulnerado en Colombia. En Colombia, consagrado como Estado Social de Derecho, que es la paradoja. Esta reiterada vulneración masiva y previsible es la que nos obliga a considerar si el sistema de salud colombiano, al sostener prácticas estructurales que impiden el acceso a servicios esenciales y causa sufrimiento o muertes evitables, podrían marcarse en las conductas tipificadas como crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma define los crímenes de lesa humanidad como cualquiera de los actos contenidos de forma generalizada o sistemática contra la población. Enumera en dicho artículo, entre otros, el asesinato, el exterminio, la persecución y otros actos inhumanos que causan intencionalmente grandes sufrimientos o que atentan gravemente contra la integridad física o la integridad física y mental de las personas. No se requiere que exista una política estatal formal. Basta con que una organización pública o privada promueva o tolera prácticas que causen graves daños previsibles. El concepto de ataque generalizado y sistemático en el artículo 7 del Estatuto de Roma alude a una línea de conducta ejecutada de forma organizada, planificada y repetitiva que afecta de manera amplia a la población civil, no como un hecho aislado, sino como un patrón extendido en el tiempo. El sistema de salud colombiano ha mantenido un modelo de gestión basado en la negación y retraso sistemático de los servicios, reforzado por barreras administrativas intencionales, aquellas autorizaciones que
que no se hacen prontamente, por ejemplo, y por una crisis financiera estructural que acumula deudas. Esta conducta organizada ha generado impacto masivo, miles de muertes catalogadas como evitables, lo que evidencia que estas prácticas no son incidentales, sino parte de un patrón persistente y predecible que priva a la población de acceso efectivo a servicios de salud. Detrás de esta negación hay dolor, miedo y en muchos casos lesiones irreversibles. Esto no es un problema administrativo, es una tragedia humana repetida año tras año. El sistema presenta prácticas deliberadas como el ocultamiento de medicamentos, que recientemente lo denunció la Superintendencia de Salud, las autorizaciones humillantes que condenan a pacientes a listas de espera interminables o a la negativa de las EPS a formalizar convenios oportunos con prestadores como un mecanismo infame que busca contener el gasto sacrificando la vida y la dignidad de los usuarios. El alcance del término acto inhumano en el Estatuto de Roma permite incluir aquellas prácticas que, sin estar explícitamente mencionadas, tienen efectos equivalentes en términos de dolor, daño o vulneración a la dignidad humana. Sin afirmar que Colombia cruza ese umbral, vale la pena una mirada retrospectiva. Año tras año, niegan medicamentos, procedimientos que el sistema ya reconoce o debería garantizar, negación o aplazamiento reiterado, que no es un secreto. Sin embargo, el problema persiste sin una corrección estructural. Peor aún, el mecanismo de tutela, como herramienta de defensa del derecho, ha perdido efectividad porque los desacatos ya no generan consecuencias suficientes. La Corte Constitucional ha tenido que ordenar una y otra vez el suministro de medicamentos para evitar daño inminente a la vida y la salud. El Estatuto de Roma establece que para configurar un crimen de delito de lesa humanidad no es necesario que exista un plan militar o bélico, pero sí requiere que quienes actúan sean conscientes de que sus acciones u omisiones forman parte de un patrón sistemático. En Colombia, las alertas sobre el sistema de salud han sonado durante años. Llevar este debate al plano político-moral, del plano político-moral al umbral de penal internacional exige un análisis riguroso. Sin embargo, tal posibilidad se vuelve pensable ante el carácter masivo y previsible del daño. El nexo causal entre retención o desvío de recursos y la negación concreta de servicios vitales, más el grado de intencionalidad, la tolerancia dolosa al mantenimiento de estas condiciones letales y la identificación de actores estatales y privados cuyas políticas, prácticas y omisiones han sostenido este patrón durante 30 años, es lo que nos pone a pensar. En conclusión, la evidencia disponible con indicadores de daño humano masivo, como la mortalidad evitable, la captura indebida de recursos públicos, las barreras estructurales documentadas por órganos de control y la relación con esa cláusula abierta del artículo 7 del Estatuto de Roma, justifican abrir una agenda de investigación jurídica, epidemiológica y ética de alto nivel. Si la negación sistemática de tratamientos vitales a poblaciones enteras es conocida y tolerada, el debate deja de ser administrativo para ingresar al terreno de la responsabilidad internacional por graves atentados contra la vida y la dignidad humana. Cuando se conoce el daño, se tolera la causa y se omite corregirlo, la responsabilidad deja de ser técnica para volverse ética, política y posiblemente jurídica. Por eso resulta gravísimo que algunos senadores de oposición decidan bloquear el debate sobre la reforma a la salud. Su omisión no puede entenderse frente a una realidad que tiene víctimas identificables y sufrimiento documentado. El silencio legislativo se convierte
en complicidad institucional. Agradezco mucho a los que escuchan este podcast de Contraportada. Nos vemos dentro de 15 días.